Buenos días, familia de XN. Nuevamente aquí en YouTube. Un saludo para cada uno de ustedes. Hoy vamos a continuar con esta clase tan especial de XN llamado la cultura. ¿Cuántos de ustedes ya la han visto todo el video de la clase de cultura? Levanten la mano. Muy bien, se ven que están aprendiendo. Hoy vamos a continuar, me parece que es la última clase ya. Hemos avanzado, sí. Si necesitas ver otro video de los principios, pues entra a mi canal y ve, allí está todo el video de la cultura. Pues nos habíamos quedado en esta parte y vamos a continuar de aquí para adelante. Tú sabes que para todo hacer algún trabajo siempre tenemos que tomarnos un café de DXN. Muy bien, en esta vez he cambiado, pues no me voy a tomar un café de DXN de 3 en 1, hoy he cambiado por el negrito. ¿Cuánto la conocen al negrito? El negrito es algo pequeñito, pero poderoso. Sí, muy poderoso y muy efectivo para pasar el día súper excelente y continuar con todo lo que viene del día. Bien, me voy a tomar antes para continuar. Bien, muchas gracias por tu espera. El negrito está pues muy riquísimo. Si tú quieres tomarte uno, pues puedes obtenerlo, y si no sabes cómo, entra a mi canal y puedes allí ver los videos, cómo lo puedes encontrar el cafecito, el negrito, que es muy riquísimo. Muy bien, en este video pues nos habíamos quedado en esta parte. Nunca pongas límites artificiales para ti, pensando que nunca serás exitoso. ¿Por qué? Y aquí nos dará el detalle. Y pues vamos a continuar para así pues ir aprendiendo lo que nos enseña la cultura de XN. Tú sabes que es bueno ir aprendiendo poco a poco y así también ir creciendo y así cumplir nuestros sueños, nuestras metas que todos un día hemos empezado y queremos continuar. Sé que hay problemas, sé que hay obstáculos, pero no es nada difícil. Si te caíste, levántate. Es parte del aprendizaje, ¿sí? Muy bien, no te olvides de compartir este video para que otros también puedan aprender, ¿sí? Aquí nos dice: invierte tiempo y esfuerzo en educación. Educación de vida real de XN. 1. Nunca dejes de aprender. Cambia los malos hábitos. Siempre DXN pone en esta palabra, siempre en todos los módulos, siempre vemos esta palabrita: hábitos, malos hábitos. Sí, es cierto que nadie puede decir yo no las tengo. A ver, levante la mano. El que no tiene malos hábitos. Yo creo que todos nosotros siempre tenemos malos hábitos. Y esos malos hábitos pueden ser de diferentes maneras. Quizás tienes un mal hábito de comer, de dormir, de hablar y de muchas cosas más del comportamiento. Y pues los malos hábitos siempre cada uno de nosotros la tenemos. Pues eso es importante cambiar en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, en alimentación. Es muy importante porque también así tenemos una vida sana, una vida para poder progresar y poder seguir adelante, porque con salud puedes conseguir éxito. Y sin salud, pues lamentablemente no se puede. Y a veces, pues lamentablemente también puedo decir de que los malos hábitos a veces nos trae muchos problemas para la salud. Hay mucha gente enferma simplemente por los malos hábitos en su alimentación, en su modo de vivir, y pues están enfermas. Y a veces el doctor le dice simplemente: usted no tiene nada. ¿Y por qué? Porque simplemente pues esa persona está, un mal hábito que tiene los hace que esté enfermo psicológicamente a veces.
Y eso necesitamos cambiar en muchas áreas de nuestra vida. Tú sabes cuál de las áreas puedes cambiar en tu alimentación, en tu modo de vivir, cómo te realizas a día en tu trabajo, con tus compañeros, con la gente con quien te relacionas. En varios aspectos tienes que cambiar los malos hábitos, ¿sí? Y nunca pues también dejas de aprender. Es posible que al cambiar los malos hábitos, tenemos que aprender los buenos hábitos. Y la cultura de XN enseña varias cosas en que tenemos que cambiar para poder tener salud, dinero, felicidad. ¿Y quién no quisiera? ¿Sí? Yo creo que tú también quieres, pero no dejes de aprender y cambia siempre los malos hábitos, porque no te llevan a nada bueno. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar. La educación, que sí es bastante importante. Hay que invertir bastante tiempo y esfuerzo en educación. Esto es muy real, porque la verdad, el esfuerzo se requiere pues que tienes que dar tu tiempo, disponer tiempo. A veces uno le invita a ciertas cosas a hacer y la gente te dice, no puedo, no tengo tiempo, no puedo, tengo que hacer muchas cosas. No es que no puede, todos podemos hacer algo, pero sí tenemos que esforzarnos a sacar un tiempo a lo que necesitamos aprender y saber. Y eso es la educación. Muchas veces no disponemos tiempo, no nos esforzamos para hacer lo que realmente nos puede servir a cambiar nuestra vida. ¿Sí? Por eso es que DXN siempre dice, tienes que dar tu tiempo para que te eduques y tienes que esforzarte, porque claro que nada es fácil, al menos en estos tiempos. La gente vive casi muy ajustada en todo momento, porque también vemos que el tiempo es bastante corto y todos están pues justo lo que tienen que hacer, esto, aquello, tal cual, y ya no dispone su tiempo para otras cosas que realmente lo va a necesitar. Pero hay que pensarlo un poco y hay que dar un esfuerzo y pues sacar tiempo para la educación, que es muy importante, y eso nos enseña el módulo de la cultura de XN. Muy bien, porque también no solamente eh, cultura de XN, ¿no? Hay muchos libros que también nos enseñan el esfuerzo, la educación es importante para un emprendedor que quiere surgir y cumplir con sus sueños. Y eso es lo que cada persona debe hacer. Tenemos que cumplir nuestros sueños. Bien. Dice, haz lo que haces mejor. Piensa un poquito en esta palabra. Dice, haz lo que haces mejor. A veces haces algo, pero no lo haces tan bien, ¿verdad? Hacemos algo y no lo hacemos tan bien, pero lo hacemos. Pero aquí lo que nos está pidiendo, que hay que hacer lo que hacemos mejor y también podemos decir lo que nos gusta de repente, ¿no? Porque hay muchas cosas que tú quisieras hacer, pero no te gusta mucho o no quieres hacerlo, ¿no? Pero nos dice, haz lo que haces mejor y de que el CN pues se va a encargar del resto. Como tú dispones tu tiempo para eh, hacer algo nuevo en tu vida, en todo aspecto, dispones tiempo para poder educarte y poder aprender a ser un mejor emprendedor en todo sentido, porque el emprender no solamente es pues que tú quieras ya surgir en DXN, pues esto no te sirve solamente para DXN, sino también te sirve para que tú puedas emprender en otros negocios que quisieras pues quizás también surgir, y también para eso es bueno.
es bueno el emprender en otros negocios. Esta es una base muy fundamental para cada emprendedor que quiera surgir en cualquier negocio que se inspira a hacer. Pues cuando hacemos lo que hacemos mejor, pues siempre alguien y la misma situación de la vida nos va a ayudar a salir adelante. En este caso, DXN, si estamos en DXN, pues DXN se va a encargar de hacer los restos, ¿sí? Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que poner de todo de nuestra parte para hacer lo mejor que podamos. Para eso, ¿qué necesitamos? Tiempo, necesitamos esfuerzo, necesitamos también cambiar nuestros malos hábitos, necesitamos aprender cosas nuevas y para eso pues la educación es importante porque hay muchas cosas que no sabemos, pues en la educación lo vamos a ir aprendiendo y otra también la que es la experiencia, tu propia experiencia, si entras, como dice, a la carrera, allí vas a ir aprendiendo, tu propia experiencia te va a enseñar también. Porque a veces muchas personas también piensan de que tienen miedo de empezar, de entrar y decir, bueno, quizás no puedo, quizás ah, me pasa algo. Y tienen un cierto temor de ingresar para que puedan empezar a emprender, le dan temor, le da miedo. No, no, no puede entrar. Tiene muchos peros. Y eso es uno de los malos hábitos también. Pone muchos peros y eso es lo que uno tiene que cambiar. Tenemos que tener una mente positiva. Si tú tienes una mente positiva, aunque no lo veas nada en tus ojos, pero crees que eso está más allá y solamente tienes que creer y seguir, pues vas a lograr y lo vamos a lograr todos. Siempre es así, por eso que también se habla, si tú crees, bien puedes. Creer es a veces, muchas veces en algo que tú no ves, pero lo crees. Ya lo tienes en tu mente, que realizado aquella cosa que tú quisieras que se realice. Pero va a haber tormentas, va a haber caídas, pero si tú pues estás segura, precisa, consciente, estás decidido, lo vas a hacer contra viento y marea, como dicen por ahí, ¿sí? Y eso es lo que cada uno de nosotros, los emprendedores, tenemos que aprender y poner de nuestra parte y pues con la educación, con el aprendizaje y con la experiencia que nos toca vivir pues a cada uno de nosotros todos los días, vamos aprendiendo y lo más importante es que si haces en la práctica, te va a ir mucho mejor. La práctica es una escuela de aprendizaje también, donde cada día aprendemos nuevas cosas y también nos sirve para que nosotros podemos tomar más fuerza, más seguridad y seguir para adelante y no retroceder. Bien, pues DXN es una empresa muy poderosa. Si tú quieres emprender con DXN, pues puedes hacerlo y si quieres también un código gratis de DXN, puedes entrar aquí al video, aquí en el enlace, lo voy a dejar para que puedas obtener un código gratis y puedas entrar como socio de DXN. Muy bien, y pues hasta aquí hemos llegado con este módulo de la cultura de DXN. Yo espero que les haya gustado este video y no te olvides de dejarme pues un like y pues compartir este video para que otros también puedan aprender. Y si necesitas alguna información sobre la empresa de DXN,
puedes entrar a mis videos y ver allí, pues hay muchos videos donde yo te enseño cómo obtener un código, cómo puedes comprar los productos. Si estás en otro país, en cualquier otro lugar, igual lo puedes hacer. Muy bien. Y conmigo será pues, muchas gracias por todo. Hasta el próximo video.